Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Estamos en vivo como lo hacemos todos los jueves a la hora 22. Bueno, ya han pasado ya algunos días de la elección del domingo que nos permiten hacer algún análisis con mayor profundidad de lo que hicimos el mismo domingo durante la transmisión de Canal 12. Decíamos algún análisis más serio, más profundo, más extenso, vinculado con el comportamiento electoral del último domingo en la elección nacional, provincial y local, pero sobre todo, ¿no?, lo vinculado con lo nacional, donde se ha generado indudablemente algún grado de sensación de sorpresa entre los periodistas, analistas, encuestadores y demás por lo que fue la gran elección nacional que obtuvo Javier Milei. No sé si alcanza con la denominación de el voto bronca, ¿no?, para explicar este voto, o del hastío de ciertos sectores, vastos sectores de la población hacia la grieta, hacia la manera de hacer política como se venía formulando en los últimos tiempos, y también una expresión de malestar y de disconformidad porque, bueno, hay ciertos horizontes familiares, personales, cercanos que muchos sectores de la población no lo pueden cumplir, ¿no? Como llegar a fines de mes, poder comprarse una casa, poder proyectar distintas cuestiones. Hay otro fenómeno que me pasa a mí, al menos no sé si a todos, de que con las pocas personas que conozco que han votado a Javier Milei, que es el personaje a analizar indudablemente, me dicen, bueno, que no coinciden plenamente con la plataforma de gobierno o con las manifestaciones más conocidas del economista, ¿no? Esto de que siente como cierto desprecio, ¿no?, sobre los derechos de las minorías, las mujeres, el derecho al aborto, a los científicos, que habla de portar armas, de vender órganos. Pero aún a pesar de estos reparos, estos interlocutores dicen, bueno, no coincidimos plenamente con esta plataforma de gobierno, pero así todos lo vamos a votar, porque los que estuvieron antes ya gobernaron y mira cómo estamos. Es verdad que Milei es el candidato más nuevo, ¿no?, y sin pasado, que en una puja de tercio, como está planteado el escenario electoral, aparece como lo más nuevo frente a dos competidores que tienen historial, que tienen pasado, y que, de acuerdo al fundamento de al menos el 30% de los votantes de esta nueva fuerza política, que están en contra de los que ya estuvieron y fracasaron, le da cierta luz de ventaja entonces en ese aspecto a Javier Milei, que puede competir con sus adversarios. Por ejemplo, con Patricia Bullrich, que comparte incluso parte del electorado. Bueno, la historia de Bullrich, ¿no? Recordemos el 2001, de la Rúa, el helicóptero, el 13% de los jubilados, su performance como ministra de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, el Fondo Monetario, más aún. Milei empezó por el principio, le recordó su pasado montonero recientemente. Y con el competidor Massa, no necesita ir tan atrás ni recuperar los archivos de la papelera de reciclaje. Massa es el ministro de Economía de un país que tiene 3 dígitos de inflación y que esta semana devaluó el peso al 22%. Es decir, no tiene que ir tan atrás para mostrar los pergaminos que tiene cada uno de ellos. Entonces, frente a una población sin respuestas, harta de la grieta, harta de este enfrentamiento que todo es blanco y negro, ahí hizo nido entonces Javier Milei. Ni Juntos por el Cambio ni Unión por la Patria lograron entender, leer con anticipación de que la política del anti ya había fracasado, que la mayor parte de la población está cansada de este enfrentamiento, de esta grieta sin sentido, que nos lleva discutiendo cuestiones momentáneamente que no nos han conducido a nada en los últimos tiempos. También es la derrota irrefutable de varios periodistas nacionales, periodistas de la grieta, de los medios que difunden el odio y de muchos encuestadores que no vieron venir lo que estaba pasando. Milei ganó sin el respaldo y el apoyo de los multimedios, que parecía algo imposible hasta el domingo de que algún candidato pudiera estar por fuera de los multimedios de la comunicación. Además que le cuesta mucha plata al Estado y a la política, los multimedios. Y ganó en 16 provincias y en otras 4 salió segundo. Yo no lo justifico, no lo voto ni lo aliento, pero todo lo que he descrito hasta el momento son datos de la realidad que se desprendieron del domingo.
Claro que ahora estamos, aquellos que valoramos la actividad política, que valoramos la militancia política, parados frente a un escenario en el cual parece mucho más complejo hablar y revalorizar la política. Por nosotros lo veníamos diciendo aquí en este espacio, aquellos que nos ven, desde hace más de un año, cuando comenzó esta moda de la antipolítica, de que los populismos mesiánicos y estas frases así altisonantes claramente no nos conducen a nada, que siempre las respuestas iban a estar en la política, muy a pesar de los grandes errores que ha cometido la política también en la Argentina, pero siempre la posibilidad de, si hay un futuro posible, es a través de los acuerdos, de los consensos dentro de la política. Restan 60 días para las elecciones generales de octubre y hay que ver si este candidato, el que ganador de las PASO, puede revalidar los títulos, ¿no?, de esta elección. Si esto ocurre, bueno, será electo el presidente con una carrera meteórica, ¿no?, porque casi no tiene pasado en la política y hoy es el más votado en las encuestas, ¿no? Y además abre un futuro bastante incierto. ¿Qué decimos con esto? ¿Cómo sería una transición si Milei fuera electo presidente, teniendo en cuenta que lo que él propone es que todo lo que vemos hoy en la actualidad no sirve y hay que eliminarlo? Más aún, ni siquiera la moneda nacional que tenemos. De ninguna manera esto significa alentar una campaña del miedo, como se dice, ni nada por el estilo, porque además todo lo que nosotros pensamos sobre Milei, ya lo venimos diciendo en este espacio desde hace 2 años, se lo hemos dicho incluso a los candidatos locales que tiene Milei aquí en Trenquelauquen, y además siempre revalorizamos la política y nunca estuvimos a favor de la antipolítica. Pero tampoco uno puede subestimar el voto y tiene que respetar la democracia, y que gran parte de la población argentina hoy decidió esta opción de gobierno y que realmente nos sorprende a todos. La política, los medios, todos tenemos que reflexionar muy fuertemente sobre los últimos 10 años en la Argentina, en la que nos hemos pasado discutiendo muchas cuestiones con un profundo estancamiento económico y que ha llevado a que gran parte de la población golpee fuerte la mesa para llamar la atención y decir que las cosas, así como están, no va más. Comenzamos Enfoque Político de hoy, lo hacemos presentando la imagen del día que ocurrió hoy a la mañana con la presencia de nuestro invitado que tenemos aquí en el piso, porque se realizó la firma de escrituras para familias de Trenquelauquen. La Municipalidad de Trenquelauquen y la Escribanía General de Gobierno de la provincia realizaron hoy en el auditorio del Centro Cívico de la Primera la firma de 67 escrituras de inmuebles ubicados en distintos sectores del distrito. Muy bien, bueno, decíamos, tenemos el invitado en el piso, que es nada más ni nada menos que el intendente municipal, Miguel Fernández, candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio. Miguel, gracias por venir. Gracias, Dardo, por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿qué lectura tenés de lo que pasó? ¿Esperabas lo de la elección nacional del domingo? ¿Lo de Milei decís? Sí. No, yo creo que nadie lo vio, ni Milei lo vio. Creo que el resultado superó las expectativas de los simpatizantes de Milei y mostró de vuelta lo poco fiable que son las encuestas, ¿no? Decir que nosotros no miramos encuestas, entonces no nos sentimos muy alterados, pero realmente fue llamativo, ¿no? Indudablemente. Nosotros hicimos una encuesta a los chicos del noticiero de Canal 12 en Trenquelauquen y le preguntaron a los vecinos de Trenquelauquen, bueno, ¿por qué ganó Milei? Vamos a ver qué nos respondieron. ¿Por qué creen que Javier Milei fue el candidato más votado en estas elecciones nacionales? No, de política no opino. Yo no lo voté, no sé, no conocí en la televisión. No sé, hijo, porque yo no lo he votado, así que no voto. señora? Tampoco lo he votado, no voto. Yo tengo 75 años, así que... Creo que nos pasa de hace un montón de años que necesitamos creer en algo, la gente necesita creer en algo y busca lo que sale un poco del molde. Y nos siguen prometiendo y luego cuando vamos a la realidad termina siendo igual que el anterior o que el anterior o que el anterior. Porque la gente está totalmente cansada, tiene ideas concretas y es la única persona que no incluye todo el tiempo contradicciones en lo que dice antes y en lo que dice ahora. Y básicamente su enfoque en economía está correcto y bueno, la gente está cansada. ¿Por qué cree que Javier Milei fue el candidato más votado a nivel nacional? Por la desconformidad política.
a nivel general en todo el país. Creo que llevó muchos votos de los chicos que recién inician a votar. Esa es la respuesta. Después, o que alguien quiere un cambio de lo que está, no sé, es lo único que te puedo decir. Porque pateó el tablero. Sí, porque la gente necesitaba un cambio y era una opción y se volcaron todo a la opción esa. Yo pienso que cansada la gente ya de todo lo que viene pasando, buscaba un cambio, pero bueno, hay que ver no qué es lo que la propuesta que tiene, sea. Y bueno, yo creo que la gente por ahí estaba, no sé si buscando otra cosa distinta a la que le daban los partidos tradicionales, y muchos también por algún desconocimiento, porque en encuestas que se hicieron había gente que decía que iba a votar a Milei, pero después cuando le preguntaban cuáles eran por las propuestas, específicamente sin saber de quién eran, decía que no las votaba. Entonces, bueno, se dio un poco esa situación. Pero bueno, creo que la gente estaba cansada de algunas cosas y salió por ese lado. Y lo ven como una cosa nueva. Nada más, otra cosa no creo que sea, ¿viste? La gente quiere un cambio y se recostó por ese lado. Ahora vamos a ver, yo lo veo un poco peligroso, un tipo que se le sale la cadena de vez en cuando. Agradecer a los chicos del noticiero, los camarógrafos, periodistas que hicieron esta encuesta hoy a pesar de las condiciones climáticas, y agradecer a todos los vecinos que dieron testimonios realmente muy valiosos, cada uno de ellos. ¿Vos cómo lo viste, Miguel? Bueno, lo que escuché recién ahí de esta encuesta callejera, creo que se ajusta bastante a la diversidad de las explicaciones de este efecto, ¿no? Ahora, primero, yo creo que hay que ponerlo en el contexto, porque parecería como que Milei hizo una elección de 10 puntos de diferencia, digamos. Digamos, en 600.000 votos están todos, ¿no? No es una... Hay un porcentaje de 2 puntos entre candidatos, o sea, entre el más votado y el menos votado hay 4. Entonces, en una elección de este tipo, con semejante ausentismo, con semejante cantidad de voto en blanco, para los que hacen estadística diría, ojo, por el error que puede eventualmente, como algunos dicen que las PASO son una encuesta, ojo con el error estadístico de la encuesta, ¿no? Y creo que, por supuesto, hay distintos tipos de voto dentro de ese fenómeno, ¿no? Está el voto programático, aquel que concienzudamente dice Milei es el que me representa en las ideas, en el programa de gobierno, creo que la solución es esa. Otros que en todo caso están desilusionados con la política o que no encuentran, digamos, en la política la respuesta que están necesitando, dice, bueno, vamos a pegar un golpe fuerte sobre la mesa. Una forma es con el voto en blanco, otra es, en todo caso, un voto disruptivo. Y después hubo estrategias políticas en algunos lugares con más penetración, porque uno ha visto mucho corte de boleta en algunos lugares, particularmente en el conurbano, donde los intendentes han sacado muchos más votos que su candidato a presidente, ¿no? Entonces hubo como, bueno, si no te gusta mi propuesta, tengo otra para ofrecerte, ¿no? O sea, primero me cuido yo y después que se salve el resto. Así que las PASO tienen una particularidad que si uno recorre cómo fue la campaña y demás, en el caso tanto del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, con el caso nuestro, compiten 2 candidatos. Entonces el perfil de discusión es distinta a aquel que no compite, caso Milei. Ahora viene otro tipo de campaña, absolutamente distinta. Yo creo que incluso ya se está viendo. Lo ves en la televisión, lo ves en los diarios y lo ves en el debate. Yo lo veo en mis hijos, el debate, digamos. Que ahora se le está poniendo la escucha a las propuestas. Claro. Ahora vamos a jugar un partido más duro. Uno de los vecinos decía recién, cuando la gente le preguntaba las propuestas, no coincide con las propuestas de Milei, ¿no? Porque gran parte de ellas ahora lo votan igual. Bueno, por eso digo, las PASO, esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Ya ha habido otras PASO donde el candidato más votado después retrocedió enorme cantidad de porcentaje. Por eso digo, ahora habrá que poner las propuestas, lo que se propone, digamos, en las PASO. Bueno, ella propone, por ejemplo, eliminar el CONICET.
Vos que sos un hombre de la ciencia, ¿qué decís? Que es un disparate. A ver, además, hasta contradictorio, ¿no? Porque digo, los países más desarrollados del mundo, quizás que son un modelo para esa propuesta, invierten mucho en ciencia y tecnología, digo. Él ha hecho una fuerte defensa, por ejemplo, de Israel. Bueno, Israel es un país que invierte enorme, el Estado de Israel invierte muchísima cantidad de recursos en innovación y tecnología. Estados Unidos mismo, los proyectos que uno ve de SpaceX con Elon Musk y demás, están financiados por la NASA. O la vacuna de Pfizer en Estados Unidos estuvo financiado por el Estado, digamos. O sea, ningún Estado deja de invertir en ciencia y tecnología. Y no se puede ningunear a los científicos argentinos, básicamente porque creo que tenemos 5 premios Nobel, no todos son afines a la ciencia, pero tenemos un montón de investigadores en la Argentina y en el mundo, desparramados, reconocidos internacionalmente, que se han formado en la universidad pública y que han pasado por el CONICET. Así que me parece que realmente, digo, por poner ese ejemplo que vos me preguntabas del CONICET, creo que, por supuesto hay un debate en el CONICET y en la ciencia. Hace poco leía un artículo de una persona de la Universidad de José Cepaz que hablaba justamente de la producción científica y cuáles son los incentivos en la producción científica para producir desarrollo en el país. Cómo debe la ciencia apalancar el desarrollo estratégico del país. Ese es otro debate. Pero hablar como se habló, como escuché del CONICET, no estoy absolutamente para nada de acuerdo. Bueno, vamos a hablar un poco de vos. ¿Cómo fue tu experiencia de ser candidato a vicegobernador? Bueno, viniendo del interior, todos sabemos que acá la política es mucho más llana y te tocó recorrer la provincia, estar en distritos mucho más grandes. ¿Cómo fue la experiencia de esto? La verdad, bárbara. Hermosa la experiencia, una campaña totalmente distinta a la campaña que uno hace en el territorio acá. Muy intensa, recorrí más de 55 ciudades, más de 12.000 kilómetros en 27 días. En 30 días estuve 2 domingos y un sábado además en casa. Me acompañó mucho Valentín, Manuel Silva, que es un chico que lo acompaña a Valentín, Rosario, y conocí de otro lugar la provincia, así que para mí fue una experiencia enormemente positiva, más allá de cualquier resultado. Me encontré con gente hermosa, con gente muy valiosa, con experiencias que me las llevo, digamos, qué sé yo, quizás la que más me quedó, Bochín, que es de Navarro, un tipo que tiene unos 87 años, que fuimos a visitarlo a la casa, un viejo puntero radical que tenía un montón de hijas y parientes doblando boleta, y el tipo contó la anécdota que casi se muere con un infarto, y el tipo había terminado la primaria a duras penas, y cuando se recupera del infarto, al tipo le quedó como una cosa de una necesidad de ponerse a escribir en décimas. Nunca había escrito poesía. Y el tipo tiene una fluidez para escribir, y escribió varios libros, me regaló uno, me lo dedicó. Digo, y eso me pareció un tipo con una simpleza, pero con una profundidad, la dedicatoria y el libro, que cuenta en décimas la historia de Navarro. Como esas tengo muchas anécdotas, ¿no? ¿Te permitió ver la provincia desde otro lugar? Sí. Es decir, una cosa como lo vemos nosotros muy en el interior profundo, estamos más cerca de La Pampa que del eje de la provincia de Buenos Aires. ¿Ver de otra manera? ¿Te cambió la manera de ver la provincia? Sí, totalmente. Primero porque en todos los lugares que fui aprendí algo. Y algo que se puede copiar. Entonces, una de las cosas que incorporo es la necesidad de un trabajo colaborativo, y eso, por eso nosotros hicimos tanto acento en lo que es el gobierno de los intendentes, porque todos los intendentes, los que están, los que estuvieron, que dejaron huella, vos ves, mirá, este hizo esto, mirá aquello, y vos qué haces con esto, y compartís, aprendés, podés traerte cosas y dar cosas. Ese trabajo de ida y vuelta es muy enriquecedor, muy fructífero, y justamente es la perspectiva de los gobiernos locales, de los intendentes. Por eso es que nosotros hicimos como eje de campaña con Néstor
el tema del gobierno de los intendentes, más allá de ser 2 intendentes, ponerle la mirada de que la provincia se tiene que rearmar desde el territorio hacia arriba. Entonces, a mí me llevo eso, por supuesto. Dejar de mirar un poco lo que es el conurbano, que es habitualmente lo que nos lleva habitualmente el mayor esfuerzo en el análisis y mirar desde el interior hacia arriba. Decimos. Sí, pero, ojo, me tocó recorrer el conurbano, me sentí muy cómodo hablando en el conurbano, me trataron bárbaro. Pero el conurbano, que siempre como se lo estigmatiza, ¿viste? Como que, bueno, el problema de la provincia es el conurbano. Yo no estoy de acuerdo con eso. En el conurbano hay una enorme diversidad, mucho contraste. A veces al lado de un country encontrás un barrio popular. Yo encontré mucha gente de clase media trabajadora, con enormes problemas que tienen que ver con el transporte público, 2 horas para ir a trabajar, 2 horas para volver, la inseguridad, bueno. Pero es una muestra más de la diversidad que tiene la provincia. Y ahí ves riqueza y pobreza, pero también en el interior ves riqueza y pobreza. Distinta, más matizada, más amortiguada socialmente por el rol de los gobiernos más chicos que tienen el contacto con la gente. Y también por el concepto de comunidad, que me parece que es mucho más fuerte en los sectores, en las ciudades más chicas, ¿no? Vivís acá también en más expandido. Solo como... Son ciudades más densas, con otro tipo de problemática. Insisto, es difícil el tema de trabajar en el conurbano, o mucha gente va a Cava y vuelve. Entonces, realmente el tema de la inseguridad y lo palpas en serio, que es muy distinto a la problemática de la seguridad en el interior. Entonces, ese contacto para mí es muy importante, porque le agregamos otra mirada a la que uno tiene como intendente del interior. Néstor Grindetti, esa es la diaria de él. Claro, sí. Pero cuando viene al interior empieza a entender por qué nosotros reclamamos lo que reclamamos. Y lo que hemos dicho a lo largo de la campaña es que tenemos una provincia rica, porque realmente por donde vas ves riqueza de todo tipo. Encontrás gente muy valiosa, como te dije, pero encontrás serios problemas de infraestructura, de desarrollo. Parece un país pobre, una provincia pobre, con recursos de una provincia rica. Entonces, evidentemente, eso nos lleva a la discusión de la coparticipación, del reparto de recursos entre el gobierno central de La Plata y los 135 municipios, y la discusión entre los 135 municipios, cómo se reparte la plata de los intendentes, ¿no? Entonces, porque más allá de las visiones... Es una discusión eterna, ¿no? Pero nosotros estamos dispuestos a darla, porque si no, todo esto que yo te menciono es palabra, digamos. Cada vez los intendentes, cualquier intendente, se hace cargo de más cosas. Y sin recursos económicos la sábana es corta. O sea, si vos tenés que hacer más cosas porque la realidad te obliga a hacer más cosas, porque además se la demandan los vecinos al intendente, no al gobernador, necesita más recursos. Entonces tiene 2 caminos: reclama más coparticipación o le saca más plata con las tasas a los vecinos. Entonces digo, ¿por qué deberían pagar más? Hay que distribuir el recurso. Segundo eje de nuestra propuesta fue la descentralización de la provincia. No hace falta que los recursos estén allá y tarden en llegar acá. Entonces hay que compartir el poder, compartir la plata. Por supuesto hay que planificar a nivel central y descentralizar a nivel ejecutivo en los territorios. Claro. Y la provincia tiene que rediscutir también la masa coparticipable con Nación. Obvio. Porque hubo una... corrección, ¿no? En los últimos tiempos, creo que era María Eugenia Vidal, después también de gobernador Kicillof. A ver, la provincia de Buenos Aires aporta el 32% del PBI, del Producto Bruto Interno, y recibe por coparticipación el 22%. ¿Cómo se subsanó toda esta cuestión? Hace mucho tiempo con el Fondo del Conurbano, 650 millones de pesos dólares en aquel entonces. Quedó... Entre Menem y Dualde fue eso. Claro, pero quedó congelado. Luego vino una discusión de Vidal con Macri, donde hubo una reconsideración y una actualización de ese fondo, pero que no se coparticipa. Por eso que los intendentes decimos, escúchame, si el gobernador consiguió más plata, la tiene que coparticipar, aunque sea el 16,14. Claro, la consiguió el gobernador para los bonaerenses, no para la plata. Entonces, porque justamente está esta deformación que tiene que ver con nuestra cultura política, que es la cuestión: yo te doy esto, yo te doy una obra, te doy esto, te doy. No es así. Los recursos se generan en los territorios.
tributan los vecinos, los productores, los empresarios, los emprendedores, recolecta la plata provincia o nación de acuerdo al tributo y después viene al revés. Pero se queda la plata en el medio. Entonces, si bien no vamos a poder cambiar la matriz tributaria de la Argentina, sí creo que hoy el 16,14% hay que rediscutirlo, hay que llevarlo mucho más arriba, al menos al 20%. Incluso esa propuesta la había hecho Cafiero, no es que yo estoy inventando algo, ¿no? Es un momento complicado para discutir eso. ¿Cómo te llevas con el gobernador ahora? Porque vos hablabas muy bien antes del gobernador y ahora sos candidato de la oposición. Hablemos otra cosa. Está bien, no, qué sé yo. Hoy no fue un buen día. Hoy no fue un buen día con la inundación y demás, justamente. El otro día habló acá en Canal 12 el gobernador. ¿Sí? ¿Querés escuchar lo que decía? No, ya lo escuché. ¿Ya lo escuché? ¿Ya lo escuchaste? Ya lo escuché. Y está en campaña, pero sin embargo, yo creo que no hay que ponerse nervioso. O sea, me parece que nosotros vamos a seguir en la línea que venimos trazando. Y la hice yo en mi vida política y la sigo haciendo ahora como candidato, primero como precandidato y ahora como candidato a vicegobernador. Nosotros no hablamos del otro y no hablamos del pasado. Digo, para mí sería bastante hasta entretenido, si querés, trenzarme en una discusión con el gobernador, con el que digo, y no me reniego de eso, tenía una relación cordial durante estos 4 años, quizás generada por mi rol como presidente del Foro de Intendentes, no la quiero perder tampoco. Yo divido mucho lo que puede ser la relación interpersonal con la política. El que no lo haga, bueno, es un problema del otro, pero no mío. ¿No? A ver, es propio también de momentos electorales que uno suele tirar alguna frase, pero digamos, la política es madurez, es relaciones personales. Totalmente. Que está más allá de esta cuestión. Digo, las cosas, yo siempre pienso, porque esto alguna vez lo conversé con vos, una amiga mía cuando era concejal me dijo, mira, para actuar como concejal es muy sencillo. No hagas como concejal lo que no te gustaría que te hagan como intendente. Bueno, entonces, digo, no me hagas cuando estás en el gobierno algo que mañana puede ser que al revés yo tenga que recibir a tus intendentes. Y entonces uno se enrosca en esa discusión. Insisto, los recursos no son del gobernador, los recursos no son del intendente, son de los bonaerenses. No se puede alinear a la gente con los recursos económicos porque un castigo o un premio castiga o beneficia a un vecino de un partido o de otro. Entonces me parece que la política tiene que ser mucho más generosa. Me hizo rico, te dijiste, no hagas lo que... Y estás hablando como vicegobernador, o sea, no, a ver. Me cuesta verte ahí, digamos, uno acostumbrado a verte acá en el pueblo, e imagina, digamos, que la gobernación es como un lugar... a ver... bueno, Salvador, yo no sé si Salvador era del interior también, ¿no? No, de San Fernando. Ah, de San Fernando. De San Fernando. No, la dupla que armamos con Néstor es única, salvo de la vieja fórmula de Dual de Romá, claro, que era de Ramallo. Hace muchos años, además los municipios eran otros municipios distintos a los actuales. Estamos en ejercicio, no era el caso ese particularmente, no estaban en ejercicio. Y yo creo que es una muy buena síntesis. Y nuestra propuesta es local, en el sentido de lo que te decía recién. Yo creo que perfectamente bien que la mirada que tienen los intendentes se puede aplicar a un gobierno central, pero hace falta tener primero generosidad, respeto por el territorio, porque las cosas pasan acá. Yo no conozco a nadie que viva dentro de un ministerio. Ninguna cosa que diseñe un ministro le cambia la vida a un vecino si no es que pasa a través de un programa, una obra o algo que gestionó un intendente, cualquiera. Entonces me parece que en esa lógica del gobierno de cercanía, y fíjate que sacan siempre más votos los intendentes que los gobernadores y los gobernadores más votos que los presidentes en general. Entonces digo, nosotros queremos replicar ese modelo y además sabemos cómo se gestiona el territorio, sabemos esta discusión de la coparticipación, cómo es el CUT para distribuir los recursos entre los 135 municipios, que se tienen que juntar los 135 intendentes en una sala a puerta cerrada a discutir eso, un indicador vetusto, más de 30 años, desactualizado, sujeto a un no control. No hay auditoría de los datos que generan el recurso para los municipios. Esta discusión que te dije, cuánto debe quedarse el gobierno central y cuánto tiene que repartir, y eso,
como te decía, requiere generosidad y grandeza de parte de la política. Y después la discusión central entre el gobernador y el presidente, cualquiera sea. Y no hay que animarse, porque nosotros somos candidatos a gobernador y vice, no a presidente. Nosotros venimos a defender a los bonaerenses. Formamos parte de un espacio político, pero ahí también hay un mensaje. Vos cuando te exponés en ese rol, defendés al bonaerense, no al partido político. Hay una enorme confusión en eso. No, yo contra mi presidente no me tiro. A ver, si te votan los bonaerenses, que debe haber de tu partido político, pero la mayoría es gente de a pie, que no tiene carné de afiliación radical, del PRO o peronista. Vos estás diciendo que si Bullrich es presidenta y vos sos vicegobernador, le vas a pedir la plata de los bonaerenses. Por supuesto. Pero con uñas y dientes. Pero además es legítimo el reclamo. Porque, insisto, 2 datos. Me tomé el trabajo de agarrar los 24 presupuestos provinciales, publicados en Internet. Uno por uno, porque no hay una base de datos. Censo 2022. ¿Cuál es el presupuesto por habitante de cada provincia? La provincia rica, Buenos Aires, tiene el presupuesto por habitante más bajo. Vos ves el presupuesto, 6 billones de pesos, o sea, 6 millones de pesos, dividido 17 millones de habitantes, te da una cifra que es la más baja de del país. Entonces digo, provincia rica, gente valiosa, provincia pobre. Pobre es lo que le falta, la ruta, las cloacas, el agua corriente, digo, por poner un ejemplo que nos toca a Trenquelauquen de cerca. ¿Cuánto sale a hacer el acueducto del noroeste? Hablamos de la ruta 5, que es fundamental. Vamos a hablar del acueducto del noroeste. El oeste de la provincia, noroeste de la provincia no tiene agua. 5.000 millones de dólares. Esa obra estuvo en el radar del gobierno nacional. Proyecto que hizo Scioli 2012. 5.000 millones de dólares. Un montón de plata. ¿Cuándo está arriba de la mesa esa discusión? Dentro del gobierno central. Nunca. ¿Sabes por qué? Porque no hay en el binomio. No hay nadie que represente al interior. El interior tiene 6 millones de personas. 111 municipios. Los 135 son del interior, más allá de la Ruta 6. ¿Quién los representa? ¿Quién pone arriba de la mesa el acueducto del noroeste? Autopista. Ruta 7. Se hizo hasta Carmen de Areco y de Chacabuco a Junín. Bueno, 200 kilómetros de autopista. ¿Por qué la Ruta 5 no tiene 200 kilómetros? Le falta también a la Ruta 3. La Ruta 2 tiene hasta Mar del Plata, 400. Digo, che, nosotros también tenemos que poner la Ruta 5 arriba de la mesa. Entonces, acueducto, Ruta 5, no para pasear, por la logística. Seguramente. Te invitamos a sacarte unos minutos más. Vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a hablar un poco de Trenquelauquen, ahora que estás acá y que estás con varios actos todos estos días. Sí, hacemos un corte, ya venimos. Seguimos hablando con el intendente municipal Miguel Fernández, candidato a vicegobernador por Juntos por el Cambio. Seguimos en la noche de Enfoque Político, tenemos un bloque más con el intendente municipal, tenemos muchos temas para hablar con él, porque aparte hace mucho que te habíamos invitado en la campaña y nunca pudiste estar un jueves. Y si anduve por todos lados. Claro, nunca pudo estar un jueves acá. Vamos a hablar rápidamente sobre cuestiones de Trenquelauquen. No hablamos de la elección local, ¿no? De la elección de Francisco. ¿Cómo lo viste? Bárbaro. La verdad que hizo una elección fantástica. Creo que es un excelente candidato, la gente valoró esto y además valoró la transición, ¿no? de poder generar renovación dirigencial, la lista con Valentín en la 4ª sección repitiendo su mandato como diputado. Creo que eso fue muy valorado, hizo una campaña muy sana, muy de a pie, digamos, y bueno, se vio reflejado en las urnas, ¿no? Sacó más votos, un poco más votos que lo que saqué yo, un poco más votos que lo que sacó Valentín. ¿Te ganó vos? Me ganó a mí. Mirá vos. ¿Viste? Vos dijiste, los locales siempre le ganan a los provinciales nacionales. No mucho tampoco, ¿no? No, pero bueno, hubo corte de boleta. Cuando ves los números, digamos, las diferencias. Hubo corte muy raro. Hubo cortes de fiscales que vieron cada cosa. Pero bueno. Pero la tendencia, evidentemente, hubo corte de boleta apoyándonos a nosotros con el tema de la lista gobernador-vice. Es natural eso, y creo que eso se va a marcar mucho más en octubre, porque vos ves, va decreciente, digamos, de nivel local a gobernador y a presidente. Claro.
vas a estar en funciones hasta un mes antes de las generales. Sí, alrededor del 23, 24 me tomaré ahí nuevamente licencia. Bueno, en ese, o sea, no sé cómo viene, porque la realidad es que todavía no nos hemos juntado con Néstor como para pensar la campaña, los roles, si vamos a hacerla juntos. Hicimos bastantes actividades juntos, algunas acompañando a Patricia, o vamos a dividirnos. Ahora hay que llegar a los 135. Nosotros tuvimos mucho respeto de no ir a aquellos distritos donde había 2 candidatos de Bullrich, para que no digan, ¿y por qué acompañaste a este y al otro? Claro. Entonces, donde había 2 candidatos no fuimos. Obviamente a algunos lugares no volveremos a ir. Tuvimos un contacto muy fluido con la gente, ya conoce lo que proponemos, ya conoce lo que... Porque hemos hablado de eso nosotros. Claro, hemos hablado de ya directamente posicionados en el rol que tenemos como candidato. Exactamente. Nosotros trabajamos muchísimo sobre lo programático, sobre la propuesta, y no tanto si hablar de estilos o de qué nos diferencia. Muchos me preguntan, ¿y qué te diferencia a vos de Pose y Santilli? Yo no hablo de ellos, yo hablo de lo que nosotros queremos llevar adelante, ¿no? En el orden local, en este mes que vas a estar hasta que vuelvas a pedir licencia, ¿se van a inaugurar las obras? ¿El parque, las viviendas, la ampliación urbana? El parque, las viviendas, las de Beruti, las de 30 de agosto, las de Trenquelauquen. Se va a inaugurar la planta de transferencia en el polo ambiental. Se va a inaugurar la obra del tomógrafo, la refacción del área de imágenes, que entre otras cosas incluye el tomógrafo. Los colectores cloacales norte y sur. La obra de pluviales de la calle Viñó, una obra que financió la provincia, que cuando vino Guillermo Gelinski, el subsecretario de Recursos Hídricos, se la pedimos, porque debíamos el pavimento, pero no podíamos hacer el pavimento si no hacíamos una obra pluvial de 270 metros, fundamental para que salga el agua de lo que puede ser el barrio Esperanza. Ya está casi, la obra hidráulica está terminada, ahora tenemos que hacer cordón cuneta y pavimento para resolver incluso el problema de la accesibilidad del colegio Nuevos Aires. Claro, sí, sí. Bueno, son muchas obras. ¿Todas las vas a inaugurar este mes? Sí, y no te cuento las que hay después de las elecciones. Por eso digo, y esto es un tema que hoy charlamos hicimos una reunión de un Zoom con el Foro de Intendentes. Está claro que, y lo vimos en la elección, no se gana una elección por la cantidad de obras que haces. No, indudablemente. Eso podía ser antes, ¿no? Hoy la gente no vota obras, vota soluciones, pero vota también cercanía, o cuánto de esas obras repercute sobre su calidad de vida. Por supuesto que faltan un montón de cosas, ¿no? Pero digo, entonces, a veces los intendentes nos obsesionamos por hacer. Dice, bueno, si hago más obras me van a valorar más o menos. Y no es vos así. te diciendo que todas estas obras se van a inaugurar durante septiembre, al menos. Sí, lo que resta de agosto y septiembre. Sí. ¿El parque cómo está? El parque está en un 80%. Está quedando espectacular. La verdad que entusiasma. ¿Se inaugura para el día de la primavera, el 21? La idea es inaugurarlo el 23 de septiembre. ¿Con algún recital? Algo? Sí. Sí, vamos a coincidir. No me acuerdo. Lali no, porque no le gusta Milei. No, bueno, pero a mí yo no soy con Milei. Yo, la verdad, no, eso lo organizó todo Guille Ruiz, con la gente de Juventud, y con Emi Cueli. La verdad que el parque va a quedar muy lindo. Creo que lo van a disfrutar como la plaza, digamos. Para mí el tema del espacio público es muy importante, porque lo vimos. La pospandemia marcó que el espacio público es una cosa que la gente valora mucho. Por eso el tema del parque, el tema del alumbrado público, estamos terminando de recambiar toda la iluminación por LED de las 4 plazas, junto con lo de la Plaza San Martín. En la campaña dijeron mucho de los que estuvieron sentados acá que son obras como que no son tan importantes, ¿no? El parque, la plaza. Bueno, pero si yo te traigo el inventario de todo lo que hicimos, a ver, ¿no es importante la iluminación? Bueno, hemos bajado muchísimo el consumo de energía eléctrica producto de un recambio que tiene que ver también con el medio ambiente y tiene que ver con la eficiencia energética. Hemos hecho obras de cloaca, el colector norte, el colector sur, las 3 obras de los ramales rotos a 9 metros de profundidad, eso no lo hace cualquiera. Digo, por poner. En el hospital, digamos, si querés hacemos el inventario de todo. Entonces digo, lo de salud no es importante, lo del agua no es importante. Estamos terminando una obra que se va a inaugurar después de las elecciones, que tiene que ver con el plan director de agua, de un recambio de pozos salinizados en Marilauquen y la creación de nuevos pozos en Marilauquen, digamos, también esa obra financiada por provincia. Lo ambiental,
digamos. El tema, estamos terminando la planta de transferencia, que es un paso absolutamente necesario para después ir a la última etapa de este proceso, de esta etapa, que es el relleno sanitario. Para eso compramos 15 hectáreas de tierra, digamos. Decime en qué área no invertimos: ambiente, salud, espacio público. Hemos hecho vivienda. Sí, ponele 80 viviendas menos que antes. Bueno, fenómeno. Sumame las que se entregaron de Procrear, que las financió el Estado también. Las obras que nosotros hicimos de Tu Lote, Tu Casa. Y todas esas, a ver, ampliación urbana, vos recordás bien. Cuando nosotros asumimos había 2 casas. Hoy hay 1000. No te andas enojando cada vez que te, pero no me enojo. Que te critica uno. Pero no me enojo, pero no... A mí, yo lo que soy enfático... Mirá que en La Plata te van a criticar todo. Pero no, pero yo no tengo... Yo cuando estoy enojado es otra reacción. Lo que digo es, cuando el debate es serio, la necedad no tiene lugar. Entonces yo te hago el inventario de todo lo que hicimos y lo que estamos haciendo, y yo no voy de vuelta como candidato, con lo cual lo que quiero es terminar mi segundo mandato entregando las obras que yo empecé, simplemente. Y hay obras que le van a quedar para inaugurar al próximo intendente, supongo que será Francisco. Entonces digo, no me desvivo por las obras, las quiero terminar porque son necesarias. Son de la comunidad, no de los intendentes. Exacto, es ni lo que te digo. Francisco se la va a llevar a la casa ni vos te lo vas a llevar a tu casa. Cuando nosotros vamos a hablar con Kicillof y le decimos que a veces no, pero me vienen a pedir, mira, Axel, nosotros no te venimos a pedir para nosotros. Yo tengo pavimento, cordón cuneta, alumbrado público, tengo mi casa, yo vengo a pedir para los vecinos de Trenquelauquen. Entonces, cuando vos mandás recursos a Trenquelauquen, mandas los que los vecinos necesitan y que el intermediario soy yo, que soy el intendente. Los vecinos no vienen a pedirte con un petitorio, que queremos cloaca, queremos agua, queremos pavimento, queremos alumbrado. Entonces digo, todo sirve porque al que no tenía iluminación en su barrio y hoy tiene, esa obra es importante. Al que no tenía dónde, qué sé yo, pasear con los chicos y demás, esa obra es importante. Digo, todo es importante. No hay una sola cosa y otra no. Ya que te enojas. No, pero no me enojo. ¿Querés verme enojado? No. Te iba a preguntar, ¿viste el programa que invitamos a Santos Vidal? Estabas en campaña, ¿no? Te contaron seguramente porque siempre tenés gente que te pasa información, videos y esas cosas. ¿Viste algo o no? No lo vi. ¿Y cómo está esa causa? ¿Qué es ese procesamiento? No sé, el procesamiento no, hay una comisión investigadora del Consejo Deliberante. Nosotros no le vamos a responder a Vidal. A ver, Vidal hizo una carta abierta, nosotros hicimos una conferencia de prensa que fue posterior a la presentación de toda la documental probatoria de lo que nosotros defendemos como una denuncia falsa. Pidió un supuesto derecho a réplica, que para mí no corresponde, pero vino al programa, todo fenómeno, pero la que se tiene que expedir es la comisión investigadora del Consejo Deliberante. Así que nosotros, ya lo dije la primera vez que me preguntaron sobre este tema, ¿cómo está? Tranquilo. Le dimos todos los elementos de prueba que consideramos que teníamos que aportar para que la comisión investigadora, que tiene 2 concejales de la oposición y 1 del oficialismo, se expida. Y si hay alguna sospecha y demás, el tema deberá ir a la justicia. Y no tenemos ningún problema de que eso sea así. El señor Miguel Vidal me ha pedido una audiencia después de su venida al canal. Eso fue después. Eso fue posterior. La había pedido antes, después vino al canal, me volvió a pedir una audiencia. Y yo digo, ¿para qué? Digo, pero me pregunto en serio, ¿por qué debería darle una audiencia? ¿Qué viene a hablar conmigo? ¿O qué querría hablar conmigo? Ya todo lo que dijo, lo dijo en el programa, lo dijo en sus cartas, lo dijo en su carta abierta. Así me parece que lo que hay que hacer es esperar el dictamen de la comisión investigadora, veremos cuál es el dictamen que emiten y después verá. La comisión investigadora tiene que decidir si hay, porque si hay algún elemento que determine alguna posibilidad de algún tipo de delito, tiene que ser denunciado. Somos todos funcionarios públicos, así que cualquier irregularidad tiene que ser denunciada hasta la justicia. Estamos en el tramo final del programa, estamos hablando con el intendente municipal, candidato a vicegobernador bonaerense. Esta semana, una semana muy compleja en términos económicos, materiales de la construcción, uno de los temas que más saben que... vos mencionabas recién un montón de obras. ¿Se están reprogramando obras? ¿Están buscando nuevos plazos? ¿Qué están haciendo el municipio? Nosotros tuvimos una bastante previsión en la compra de materiales para las obras que estaban proyectadas. Pero estamos empezando a tener problemas porque hay obviamente materiales que nosotros teníamos que ir comprando a medida que la obra iba llegando a su etapa
necesaria, digamos. Sí, además imagino que los contratistas te están diciendo, bueno, tenemos que actualizar. Pero el problema de los contratos están bastante ajustados. El tema es que yo tengo que garantizar que tengan los materiales para que no se pare la obra, porque si no, digo, ¿cómo les pago? A ver, este problema económico que tenemos hoy desencadena una reacción que se va concatenando. A ver, si no hay materiales, hay alguna obra que hay que ralentizar o parar. Y por más que yo le tenga un contrato firmado con el contratista, si no tiene materiales, no puede avanzar y no le puedo pagar tampoco. Entonces digo, eso se termina transmitiendo a todo la cadena. Esperemos que esto sea solamente transitorio, pero evidentemente o no te venden o te quieren vender con precio abierto, cosa que nosotros no podemos hacer, o te recargan un valor que se te fue de valor de presupuesto, porque la mayoría de obras tienen presupuesto, sobre todo las obras provinciales y nacionales, no tienen redeterminación de precio, con lo cual, bueno, esta obra vale 60 millones en febrero. Te la aprobaron en junio a 60 millones de pesos, 4 meses. Bueno, ahora la estás ejecutando, ahora vale 100, pero me dan 60. Me dan 60 contra certificado. O sea, yo no puedo decir, bueno, dame los 40 que faltan. Entonces digo, el efecto de la pérdida de valor por la inflación, esa diferencia es la que nosotros siempre decimos, la pone la municipalidad con recurso propio. Y no protestamos, no hacemos ninguna laraca, es decir, es lo que tenemos que hacer para que las obras que en todo caso cofinanciamos entre la provincia o nación y el municipio. Y es natural, y yo no me quejo de eso. Tenemos los recursos para hacerlo, hay otros municipios que no pueden. Y tienen que achicar la obra para que con el presupuesto original no pueden hacer toda la obra, hacen un pedazo. ¿En qué otro sector del municipio se está sintiendo esta situación de la devaluación, el impacto sobre el dólar no oficial? Ayer me decía Sergio Valenti que hay algunos problemas con insumos hospitalarios. Todavía nosotros no lo estamos evidenciando de manera categórica, pero va a haber problemas, porque esto es natural, con insumos importados, con obviamente valor dólar. Ya el dólar oficial, ese impacta sobre prótesis, catéteres, medicamentos de alto costo. O sea que evidentemente va a haber problemas. Ojalá que no. Y no quiero hacer una cuestión apocalíptica. Ojalá que no. Pero es natural que pase. Y además lo está sufriendo la gente. Yo te decía, hoy escuchaba por ahí cuál es la proyección de la inflación de septiembre y mete miedo. Ojalá que no ocurra. El gobierno está hablando de un bono fijo, de una suma fija para trabajadores. ¿Ustedes, los intendentes, manejan esa información o no? Bueno, el tema es que nosotros justamente en el foro hoy de intendentes estuvimos discutiendo estas cosas. Porque, ¿qué pasa? El año pasado se presupuestó una coparticipación y en el transcurso del año, producto de la inflación, pero con actividad económica, la coparticipación creció más de lo presupuestado. Entonces, más o menos, la iba llevando. Lo que estamos viendo ahora, y hay una enorme preocupación, y por eso hoy hablé con Kicillof, es que... ¿Con el gobernador hoy? Hoy, sí. Pero hoy pero hoy no fue un buen día. Justo estaba el problema de la inundación de La Plata. Claro, se inundó La Plata, claro. Hoy es un día, para esos días, mañana hablamos. Lo que estamos viendo, que esta inflación de ahora no se está acompañando por un aumento proporcional de coparticipación. Eso parecería indicar que hay estancamiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Si te aumenta la inflación y no aumenta el consumo y la gente no consume y no paga IVA, o los empresarios no tributan porque venden menos. Además, porque los tributos que más recaudan graban el consumo, ¿no? Vos comprás más, entonces recaudás más. Si vos tenés inflación y hay alto consumo, aumenta la coparticipación, más o menos la va llevando. Cuando se estanca el consumo, la coparticipación no crece, pero los gastos aumentan. Y entonces hay municipios que hoy están con serias dificultades económicas, de todos los partidos políticos. Entonces digo, hay de todo un poco, ¿no? No todos están igual, pero estamos empezando a ver que hay tensión por esta situación, que esto no es por la devaluación del otro día. Esto ya venía, pero esto termina de tensar más la cuerda. Ojalá que esto se pueda encaminar. Entonces vos le decís, hoy hablábamos, si viniera un bono generalizado, muchos municipios no tienen cómo hacer frente.
Miguel, bueno, muchas gracias por venir. No sé si querés decirle algo más a la comunidad, porque no sé si te vamos a volver a entrevistar antes de las elecciones. No, trataremos de volver para mí. Además la comunidad que te ha acompañado, ¿no? Sí. En esta incursión. Bueno, justamente, si me permitís agradecerle. Primero, creo que es muy importante a todos los que votaron, independiente de qué votaron, qué persona, qué lista votaron. Es muy importante como ejercicio democrático, después de 40 años, que mantengamos esta conducta democrática de ir y votar y expresar lo que querramos en el voto. Para mí siempre la elección es un mensaje. Los políticos tienen que aprender a decodificar ese mensaje, a ver qué nos quiere decir el electorado, ¿no? En ese proceso estamos hoy. Así que primero agradecerle a todos los vecinos que fueron a votar, aún los que votaron en blanco, a los que no fueron a votar, que ejerzan su derecho al voto, porque creo que es fundamental para mantener la democracia que nos costó tanto, ¿no? Agradecerle a los que nos votaron, que nos acompañaron, creyeron en nuestra propuesta, que acompañaron esta cuestión de posicionar a Trenquelauquen en un lugar de relevancia en la provincia. Hoy sabe todo el mundo que existe una ciudad que es Trenquelauquen, que tiene intendentes, que tiene concejales, que tiene diputados. Nos ha permitido contar las cosas que hemos hecho y siempre llevo la bandera de Trenquelauquen diciendo lo siguiente. Yo he tenido aciertos y errores, pero cuento que el mayor capital que tiene Trenquelauquen es la continuidad institucional de haber continuado, con matices, con diferencias, con contextos políticos y económicos diferentes, políticas que han continuado distintos intendentes. Cuestiones que tienen que ver con el suelo, cuestiones que tienen que ver con el hospital o con la salud pública, con la fabricación de medicamentos, involucrarse ahora con el cannabis, como hemos hecho en este proyecto privado. Digo, siempre mirando el largo plazo. Trenquelauquen es una ciudad organizada y yo llevo ese mensaje. Si Trenquelauquen lo pudo hacer todos los municipios. Aprendiendo, cambiando opiniones, copiando. Hay cosas muy interesantes, como te dije. Entonces, bueno, agradecerle a los que nos acompañaron, esperando que los que dudan en octubre nos acompañen. Tenemos que tratar de ganar la provincia con Néstor Grindetti para llevar esta idea de un gobierno de intendentes a la práctica, discutiendo las cosas que necesitamos en los territorios, como mencioné, entre otras tantas cosas, el tema del agua, las autopistas, planes de viviendas, que tenemos una serie de ideas, a partir de nuestras dificultades hoy y de las dificultades que tienen los vecinos con los alquileres, eso da para un programa, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas que se pueden llevar con el conocimiento del territorio. Y va a ser la primera vez, así como alguien disruptivo, que alguien lo ha votado a Milei, que voten intendentes, que se van a llevar una sorpresa de un muy buen gobierno en la provincia. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Y con esto nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias por acompañarnos.